Saludos, saludos, bienvenidos a La Llave Maestra Podcast. Estamos aquí hoy en un setup un poquito diferente, nuevo, y es porque tenemos un invitado especial. Yo creo que el invitado más importante que he entrevistado en mi vida. Y estamos súper contentos de que está aquí de visita. Estamos aquí con mi famoso papá. Así que con nosotros está Juan Hernández. Él es mi papá querido y sí, me pone nervioso, pero le vamos a hacer unas preguntitas aquí sencillas porque esta va a ser histórica. La Llave Maestra Podcast es un espacio para tocar temas de reflexión, desarrollo personal, y en este caso me gustaría tocar unos temas más relacionados a los temas espirituales, porque para los que no sepan, sorpresa, yo soy un hijo de pastor. Mi papá lleva 4 décadas predicando y pastoreando en la iglesia evangélica, ¿verdad? Así que nada, papi, saludos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué bueno saludarles en lo que se conoce como la llave maestra, que dirige, ¿verdad?, y coordina a mi hijo Andrew. Para mí es un honor estar aquí y compartir con esa audiencia hermosa que puede seguirle, que está con él. Y de verdad que es un honor estar aquí con él. Son 4 décadas predicando, y precisamente de eso quiero preguntarte, porque yo sé que todas mis destrezas de contar historia, también para los que no saben, yo me dedico profesionalmente a hacer un cuentacuento. O sea, yo cuento historia. Parte de mi arte es hacer cine, y eso es simplemente contar una historia a través de la pantalla. Pero definitivamente la inspiración inicial vino de todos esos años escuchándote contar historia. Y eso es algo de lo que te quiero preguntar. Yo recuerdo escuchar a una persona en la iglesia hace muchos años decir que yo creo que es algo que yo no había tomado en cuenta porque era para mí normal, que tú nunca repetiste una predicación. O sea, tú, para los que no saben, todos los domingos papi tiene que venir con un sermón. Yo te recuerdo escribiendo en una libreta amarilla, a bolígrafo, a mano, y tú escribías tu historia, ¿verdad? En ese momento. Voy a decir historia porque obviamente tiene una estructura de algo que tú vas a contar, ya sea real o ya sea ficción, lo que sea, pero tú vas a contar algo. Y en ese proceso de contar algo todos los domingos, algo nuevo, ¿cuál es tu proceso de contar una historia, un cuento? ¿Cuál es el proceso? Sí. Bueno, la verdad, en primer lugar, déjame decirte algo, ¿verdad?, irónico, histórico, ¿no? Es que todavía sigo con la libretita amarilla. No he podido, no tengo nada con lo moderno y las tablets, pero no me acostumbro, sigo con el bolígrafo, me siento. La verdad es que lo que se pueda conocer como la historia que puedo narrar domingo tras domingo, pues nace netamente, directamente de lo que se conoce como la santa palabra de Dios. Claro, dentro de esa palabra de Dios, tratando de contextualizarla con el día de hoy, marcando la historia desde la historia, ¿verdad?, verídica, bíblica, y dentro también del contexto, ¿verdad?, de lo que vivimos hoy, el día a día, cada ser humano, y contextualizar. Así que la inspiración viene dentro de esa palabra y dentro del diario vivir de lo que viven los seres humanos, de lo que vivo yo propiamente, y de ahí puedo, ¿verdad?, unificar, y de ahí comenzar la narrativa bíblica, llevándola, ¿verdad?, a la conciencia de cada ser humano, obviamente aplicándola primero a mi persona. Sí, esa es tu inspiración. Pero obviamente te toma. Yo recuerdo que siempre durante la semana tú te tienes que preparar. A veces estabas más a tiempo, a veces se te estaba haciendo tarde. Y eso como que incluso a mí se me ponía como que nervioso. Yo como que, diantre, pero él va a lograr escribir el mensaje del domingo, porque a veces llegaba sábado o viernes y tú todavía no habías tenido esa chispa. Ujú. So quizás es como que tú esperabas la chispa o la inspiración, o a veces tenías que como que ir a obligarte a buscarla. Bueno, yo creo que ambas. Yo esperaba mejor la chispa, ¿verdad? Como uno dice, esa inspiración que bajara, a veces escuchando a la gente, y esa chispa bajaba de varias cosas. Obviamente la primera era en oración, ¿verdad? Cuando me ponía a orar y suplicar a Dios que me diera la inspiración, que es lo primero. Cuando no, en ese concepto de leer algo, de mirar, observar hasta un letrero, de ver a alguien hablando y algo chispeaba de alguna conversación o de algo que leía o de algo que miraba, y también me ayudaba. Así que usaba varios elementos para esa chispa. Hay una diferencia, yo lo he hablado mucho antes, y en algunos de mis libros también, de lo que es la idea que te venga de algún recuerdo tuyo de la vida real, o algo que tú descubriste o leíste o algo que fue completamente imaginación, ¿sabes? Que te inspiraste. ¿Cuál tú crees que a ti te movía mejor a encontrar esa idea, o había un poquito de las dos?
Creo que había de las dos, sí, había de las dos, pero más, ¿verdad? Dentro de ese concepto, más de esa vivencia del día a día de la gente en la calle, ver el hombre común y normal dentro de sus fallas, sus logros, y eso inspiraba, y entonces obviamente lo trataba, no trataba, sabía que tenía que llevarlo responsablemente a cuadrarlo con la palabra de Dios, y ahí surgía todo. Sí, obviamente eso es algo que yo creo que todo el mundo conoce de estilo de predicar, y es que en una predicación por lo menos tú puedes esperar una o dos cápsulas de la vida real. Nosotros les llamamos testimonio, pero en el caso tuyo no era un testimonio, a veces simplemente era como un aditivo que tú ponías de que un cuento de tú en la playa y lo atas a la historia que estabas contando. Una anécdota. Una anécdota. ¿Por qué haces eso y por qué crees que tienes tantas historias que contar de tus vivencias? Yo creo que, pues, obviamente, pues hay una expresión de un autor, se me olvida ahora, que decía, caminante, camino se hace el caminar. Y la verdad que ese caminar de uno en la vida, esa vivencia personal mía, y yo vengo de una familia grande, así que ya traía un aprendizaje, había estudiado, pero ese día a día de la gente, el goce con la gente, el trato con la gente, mis propias caídas, mis propios logros, creo que se unificaba a todo y de ahí partía toda esta realidad. Y creo que eso es lo que me ayudaba, ¿no? Ese día a día, ese vivir, ese mirar, ese conversar, eso me ayudaba mucho para tratar de desarrollar lo que en esencia quería transmitirle a la gente. ¿Pero Obvia- tú lo compartes porque pensabas que era importante o era porque te nacía en el momento y como que lo aprovechabas para... Yo creo que en algún momento yo no puedo dudar, no puedo negar de que ciertamente había cosas que yo las estaba buscando, ¿no? Pero había otras cosas que surgían en el momento y yo decía, esto es bueno, ¿por qué no compartirlo? Aunque no era mía quizá totalmente la idea o porque, aunque parecía algo sencillo, pero decía, ¿por qué no decir esto y contarlo y aprovecharlo este momento? Así que ciertamente de las dos había, no puedo negar eso. Yo creo que esta es la pregunta que quizás muchos van a estar esperando, eh, porque yo sí te considero o un historiador o un apasionado por la historia. Obviamente, debemos está decir que incluso quizás mi pasión por ver películas en la pantalla o hacer películas en la pantalla venía todo eso de historia. Pero nosotros no somos los primeros en contar historia ni los últimos. ¿Cuál es tu historia favorita en la Biblia? ¿Y Ya. por qué? O por lo menos la que se te venga primero a la mente para no tirarte ahí a quemar ropa. La verdad que la pregunta es grande. Te puedes irte con el clásico, pero o hay una en específico. Fíjate, es irónico, yo tengo muchos personajes en la Biblia que cualquiera puede pensar que son los personajes mayores en la Biblia. O te voy a poner mejor. Si tú pudieras hacer una película de la Biblia, ¿cuál fuera la que tú pondrías en pantalla? ¿Cuál de esos personajes tú harías la película de esos personajes? Pero fíjate, sí lo puedo decir, ¿verdad? Pero interesante, yo he predicado un personaje, voy a decirte de un personaje que creo que le he predicado muchas veces y me ha gustado, y quizás para algunos puede ser irónico. Pero si hay algo que a mí me gusta es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Eso siempre a mí me ha cautivado. Es un momento donde yo veo a Jesús identificándose tan, como decimos en mi pueblo, tan, una expresión en mi pueblo que quizás para que la oye, pues dicen tan brutalmente, pero no, la palabra brutalmente aquí no es mala, sino tan tremendo. Cuando dicen la palabra brutalmente es tan tremendo. Que esa experiencia de Jesús con la mujer samaritana me tocó mucho, porque veo a Jesús muy sensible, muy personal, y llegando a alguien que no tenía que por qué llegar, y logrando un propósito tan maravilloso como fue el encuentro de la mujer samaritana en el pozo. Siempre me ha cautivado ese encuentro. ¿Por qué crees que, sabes, como que conecta con la vida de la persona día a Porque, día? exacto, porque veo a un Jesús caminando y encontrándose con alguien que no tenía ningún significado por qué encontrarse allí. ¿Qué importaría en aquel momento encontrarse a un Jesús con una mujer, primero mujer, en aquel tiempo cuyo valor estaba muy bajo, ¿no? Para aquel contexto histórico y el lugar. Pero sin embargo, Jesús se va a detener en la historia para encontrarse con alguien que la verdad no iba a tener ninguna validez para aquellos judíos que vivían y toda aquella gente ortodoxa aquel tiempo. Pero Jesús se va a detener y va a tener un diálogo muy profundo con una mujer con unos resultados maravillosos que surgen. Y eso me impresiona, esa historia me impresiona.
Ya que sabemos identificar estos cuentos y vemos por qué son importantes, cada persona que toma la Biblia y ya se la predica, la muestra, se la cuenta a un vecino, en cierta forma la está interpretando Ujú, a su punto de vista. Esa persona se convierte en un narrador ujú. y le da su propio punto de vista, su visión de mundo, su forma de interpretarla. ¿Cuál tú crees que es la mejor forma y por qué nosotros, especialmente desde un punto de vista cristiano, cómo nosotros debemos contar esos cuentos que están en la Biblia, esas historias bíblicas? ¿Y por qué? Me parece que precisamente es como lo has dicho tú, es contar una historia que va a transmitir una vivencia actual. Es llevar, ¿sabes? Jesús bregó mucho con parábola. Mientras mucho se complica, mientras muchos contadores y narradores de esta Biblia o narradores de la historia, inclusive secular, se complican con tratar de expresar unas palabras guau o buscar unas expresiones. Es precisamente en la sencillez de la vivencia que se está teniendo en el momento. Es de la sencillez de ese lenguaje sencillo que puede llegar a la gente. Que la gente, porque ¿qué espera la gente? Que me hablen por lo que yo estoy padeciendo o por lo que yo estoy pasando y en mi forma, en ese formato mío. Me parece que hay que estar en esa contextualización normal y común del ser humano, del que está en la calle, del que está en la oficina, del que puede entender el lenguaje. Y me parece que eso hace la diferencia en cuando tú vas a traer esa narrativa o vas a narrar ese cuento o vas a narrar esa historia. Es más eficaz. La gente se conecta mejor rápido con eso. Tú tienes la convicción de que desde el origen de la Biblia, la palabra, siempre la idea fue compartirla de una manera simple. En una manera simple, en un lenguaje sencillo. De hecho, y eso es lo que hace Jesús. Jesús va a hacer eso de una manera bien marcada, en su idioma, es en la calle, es con el hombre común, y es lo que trata él. Y de hecho, pues, se aprovechó de las parábolas para traer enseñanzas grandes, y no quiso, qué elocuencia podía tener el Hijo de Dios, la más grande, pero no la usó. Se fue al lenguaje sencillo de la calle, del ser humano, del día a día, y creo que conectó, porque es conectar. No sé si tú lo expresaste al principio, es conectar, y yo creo que conecto con el ser humano cuando me voy a su nivel, me voy a su diario vivir, a lo que está padeciendo, a lo que está pasando. Bueno, me adelantaste a la última pregunta, que era la de Jesucristo contando parábolas. Pero fíjate, te voy a hacer la única, yo creo que controversial vendría siendo, ¿tú crees que todavía en el tiempo de hoy estamos en el presente? Ya sea por predicación, ya sea por libro, ya sea por película, en cualquier medio que estemos compartiendo la palabra. ¿Tú crees que estamos cumpliendo con ese propósito de contar e interpretar la palabra a las personas que no lo tienen de manera simple, como entonces una parábola de Jesús? Yo pienso que ¿O estamos profundizando demasiado y perdemos el hilo? Yo pienso exacto, que en un momento esto co- recibió un reverse y la gente trató de buscar una elocuencia o unas profundidades demasiado altas para llegar a la gente. Y creo que en eso hubo su pequeño fracaso, ¿no? En que no es porque no podamos trabajarlo desde una perspectiva más alta, eh, pero me parece que dejamos de conectar más con la gente precisamente porque olvidamos eso. En el camino se desconectó un poco esto porque no quisimos irnos muy hartos. Y comenzaron lo que yo conozco o digo aún, y lo tengo que decir porque si hay algo que no podemos hacer, tapar el cielo con las manos. Eh, Comenzó dentro de las líneas nuestras a acudir a los títulos. Mm. Y eso de que cuando yo tengo un título, entonces soy mejor comunicador, me parece que es delicado, porque no es que estoy restándole a que tú tengas título. Tú puedes tener un doctorado, tú puedes tener cualquier grado de educador, pero aún tienes que tratar de conectar con el que no tiene ese título y llegar a su nivel. Así que me parece a mí que en eso debiéramos de tratar de conectar más con la gente dentro de su lenguaje y olvidarnos un poco de tampoco ir tan allá elevado que la gente no me pueda alcanzar o no me pueda entender. ¿Y alguna herramienta específica de cómo tú crees que podemos en general cambiar eso, mejorar eso?
simplificar el mensaje. Yo pienso que lo voy a mejorar en tanto y cuando yo precisamente, que soy el que voy a contar, que soy el que voy a narrar, eh, eh, entienda que cuál es mi visión. Si mi visión es conectar con la gente, si mi visión es llegar a la gente, si mi visión es ayudar, pues entonces yo tengo que buscar cuál va a ser mi mejor. Tengo que entender cuál va a ser, me tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es el mejor medio que debo usar? Pues no es el común y normal que estoy notando, no es ese del hombre que vive en la calle, de la mujer que está en la calle, del joven que está en la calle. So, es observar la vida común y corriente de la persona ordinaria y tomando eso de fundamento, entonces uno interpretar el cuento de Claro, la palabra. claro, y entiendo también que hay gente que están en un, no podemos, no se tapa el cielo con la mano, hay gente que está en un grado alto académico y entonces yo tengo que tener debo también tener un conocimiento para llegarme a ese, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. Yo estoy convencido que mucha gente común y corriente ordinaria ve la Biblia como este gran libro sofisticado que hay que ser erudito para interpretarlo. ¿Tú crees que la persona común y corriente ordinaria también puede interpretar su propio cuento cuando lee esas historias en la Biblia sin temor a perder la línea del mensaje o de lo que quiere comunicarle en sus vidas? Definitivamente que sí. En eso estoy 100% claro que sí. Sin sonar, como decimos nosotros, fanáticos. La Biblia tiene vida en sí mismo, pues porque es palabra de Dios. Ya eso la coloca donde tiene que colocarla. Así que tanto el hombre con un grado intelectual alto como el hombre con menos grado intelectual, una vez que desde su simpleza comienza a conectar con la palabra de Dios, ella va a provocar que se abra y entre y entienda y cuando comienza a darle lectura, él va a ir viendo que se alumbra su camino y va a ir entendiendo. Bueno, ¿en algún momento tú sentiste eso? Cuando quizás este jibarito de Atillo por primera vez tuvo una Biblia en la mano y tú sentiste intimidado de leerla o la comprendiste tan pronto la No, abrazaste. tuve temor, tuve mucho temor y realmente empezando decía, ¿cómo puedo yo? Pero una vez que seguí leyendo, leyendo y fui entendiéndola, se fue abriendo. Es un libro que tiene tanta vida que él va a ir abriéndose y no va, ese libro en sí pues, va a llegarle a todo el mundo. ¿Hay alguna una versión en específica, como la versión Reina Valera, nueva, para los que hablan en español, o la nueva versión internacional, que tú digas como que mira, esta es Creo que hay varias. cómoda para la persona común y corriente? Hay la hay versiones como Nueva Tradición Viviente, está también Dios habla hoy, está también, obviamente, la del 60, que es la Reina Valera, que es la más común que usamos. Hay otra que se me olvida ahora, que ya también llegará rapidito. Pero hay varias versiones traducciones que son muy buenas y entran en un lenguaje aún más sencillo y otros en un lenguaje más saltito, también la hay. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Qué sería para esas personas que quieren profundizar entonces? ¿Hay entonces también espacio para esas personas que quieren profundizar? Claro que sí, porque acuérdate que una de las bendiciones que ha ocurrido en este siglo presente, ¿verdad? Eh, gente que ha escrito grandes libros también, ¿verdad? Que han tratado de profundizar cosas bíblicas. Así que hay comentarios grandes bíblicos de grandes escritores, libros personales, donde se han dedicado a interpretar o ¿verdad? Tratar de explicar en el idioma original donde se escribió la Biblia y Eso que me ayudan. lleva a esta pregunta que también escuché mucho de personas que me decían, pues yo nunca leo, porque obviamente sabemos que hoy en día hay mucha gente que ya no lee como antes, ¿verdad? Y escucho mucha gente decirme, yo no leo la Biblia, pero yo escucho al pastor predicarme. ¿Tú crees que se están perdiendo de algo o tú crees que por lo menos el cuento que le está interpretando el pastor o el predicador al menos le lleva la sustancia suficiente para que esa persona reciba la palabra, o tú crees que también la persona tiene que tomar el cuento en sus manos e interpretarla por ellos mismos? Creo que definitivamente, ¿verdad? Con mucho respeto, sin temor a creer que me equivoco, creo que la persona tiene que tomar este libro en sus manos. Tiene que leerlo. Escucharlo está interesante. Hay una parte ahí interesante cuando escucha al predicador, obviamente, pero además del predicador, la persona tiene que tomar la Biblia, el manual,
sea, es como yo quiero aprender a guiar y no cojo el manual. Y aprendí a guiar, pero quizá no aprendí a guiar con las reglas correctas y me quedé guiando mal todo el tiempo. ¿Entiendes? Entonces aquí hay mucha gente, escucha predicadores, se llena más que de eso, pero no tomó el manual, no tomó la Biblia en esencia para poder leerla completa, para poder leer más allá un poco, hacerse preguntas, indagar y precisamente buscar información sobre esas preguntas. Eso no es lo mismo recibir el cuento de manera audible por otra persona que te lo está interpretando, es un narrador, a la persona común y corriente tomar la posición de narrador en su mente, leyendo más activamente el cuento Claro, y entonces haciendo su propia interpretación. definitivamente. Yo tendría que ahora mismo de reconocer una cosa. Bueno, tengo 65 años de edad y 40 y pico de ser pastor. Sin embargo, lo estoy diciendo últimamente y quizás mucha gente se asombra cuando yo digo que ahora a esta edad yo he estado interpretando mucho mejor y analizando mucho mejor la palabra de Dios. Y hay cosas que ahora yo las estoy viendo mucho más claro porque estoy tratando de profundizar mucho más en lo que una vez leí. Porque hay un peligro precisamente hay un peligro en esa prédica oral que tú escuchas porque quedan cosas que no están claras. Y cuando después las leo y ya no me fui con lo orar nada más, sino que me fui al compendio, me fui a palabra y las analizo, las busco, encuentro unas riquezas increíbles y una profundidad. Digo, wow, yo estaba diciendo esto, pero esto es más profundo todavía. Entonces la conclusión es que, me corrige, que toda persona común y corriente, si lo decide, el mejor enriquecimiento que le va a sacar a la palabra es si cada persona por individual no solo se dedica a escuchar predicaciones y a recibir la interpretación, sino que se sienta también en la posición de narrador Eso es a correcto. interpretar el cuento por ellos mismos. 100% estoy claro que eso debe ser así. Bueno, ahí lo tienen. Gracias, papi, por venir aquí al podcast. Un honor estar frente a mi hijo y que sea quien me entreviste. El gran cuentacuento, el original, el que me enseñó a narrar la historia, así que la aprecio un montón y ya saben, ustedes tomen la posición del narrador cuando interpreten la Biblia o cualquier otro libro, no dejen que eso no solamente sea que lo reciban, sino que también ustedes mismos pueden contar sus propias historias, tanto de la vivencia como de la imaginación, como de la palabra. ¿Algo más que quieras No, decir? mi respeto, mi ¿Dónde te pueden cariño. conseguir? En la iglesia. En la iglesia, metido, en la iglesia. Baila. Mi respeto, mi cariño a esa audiencia que te escucha y el deseo de que Dios los bendiga grandemente y la paz de Dios los cubra. Amén. Ahí Eso lo es. tienen. Nos vemos en la próxima. Eso es.